Este circuito tiene tres fuentes, dos de corriente y una de voltaje. No se puede resolver por el método general de análisis. Debemos utilizar las leyes de Kirchhoff. Puede ser la ley de corriente o la ley de voltajes. Podemos simplificarlo más si tenemos en cuenta que estas fuentes de corriente se pueden convertir a fuentes de voltaje. También una fuente de voltaje se puede convertir a fuente de corriente. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, una fuente de voltaje, representada así como fuente independiente, es una representación de una fuente ideal. Una fuente que produce un voltaje independiente de la corriente que vaya a salir por ella. Las fuentes ideales no existen en la práctica. Las fuentes realmente tienen una resistencia interna que está representada por los alambres, los conductores que componen la fuente, además de las resistencias internas que están relacionadas con las fuentes de voltaje electrónicas. Una fuente de voltaje de corriente directa proveniente de un generador como una dínamo, su resistencia interna estará representada por la resistencia del alambre de cobre de la bobina del generador, igualmente con una fuente de corriente alterna. Generalmente, para que una fuente independiente se considere fuente de voltaje, esta resistencia interna debe ser tan pequeña que no afecte el funcionamiento de la fuente de voltaje como tal. Entonces se dice que debe ser máximo el 10%, la resistencia interna debe ser máximo o debe producir una caída máxima del 10% del voltaje de la fuente. Perdón, 10% no, el 1% del voltaje de la fuente, para que la fuente se pueda considerar una fuente de voltaje. Bien, las fuentes de corriente también tienen resistencia interna. Una fuente de corriente se representa con una resistencia en paralelo. Esta fuente de corriente, en términos ideales, produce una corriente sin importar el voltaje de salida. El caso de las máquinas de soldar, por ejemplo, que producen la corriente que se le programa a la fuente, no importa si el voltaje cae a cero cuando se hace el arco de la soldadura. Su resistencia también depende del alambre del generador, de la resistencia específica del alambre del generador, más la sumatoria de otras resistencias como las reactancias, por ejemplo, en corriente alterna. Entonces, si tenemos estos dos modelos de fuente, una fuente de voltaje con un resistor en serie y una fuente de corriente con un resistor en paralelo, y sabemos por la ley de Ohm que el voltaje es igual a I por R, de la misma manera que la corriente es igual a V sobre R, entonces podemos hacer equivalencias entre estas fuentes. Una fuente de voltaje, yo la puedo convertir en una fuente de corriente equivalente, o sea, no es igual, es equivalente, para el análisis solamente. En la práctica, en la realidad, una fuente de voltaje no la podemos convertir en fuente de corriente. Es imposible, tendríamos que diseñar nuevamente la fuente. Pero para efectos de análisis sí se puede. Vamos a ponerle valores a esta fuente, por ejemplo, que esta sea de 100 volts y esta resistencia aquí sea de 10 ohm. Ténganse en cuenta que esta resistencia de 10 ohm puede ser la resistencia interna del generador o puede ser una resistencia asociada en el circuito que está en serie con la fuente. Porque 10 ohm es demasiado grande para una fuente de voltaje. Tumbaría mucho voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje la vamos a convertir en una fuente de corriente equivalente y hallamos la corriente
La corriente aquí en este caso sería igual a 100 volts sobre 10 ohm. Entonces la corriente sería igual a 10 amperes. Se coloca entonces la fuente de corriente con la flechita. La flechita indica el positivo, la dirección de la flechita indica el positivo. En la misma dirección del positivo de la fuente de voltaje. Y la resistencia interna se coloca, o la resistencia en serie de la fuente se coloca en paralelo con la fuente de corriente. Ya tenemos una fuente de corriente equivalente a esta fuente de voltaje. ¿Equivalente desde dónde? Desde los nodos A y B. Esto hay que aclararlo porque se necesita para poder hacer una equivalencia, determinar los nodos desde donde se va a hacer la equivalencia. De la misma manera, si tengo la fuente de corriente, puedo hallar el voltaje I por R, sería 10 por 10, 100, igual a 100 voltios. Y la resistencia en paralelo se conecta en serie con la fuente de voltaje. Ya hemos visto entonces cómo se convierte en fuentes de equivalencias entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Vamos a volver al circuito que les mostraba ahorita, porque este circuito tiene fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Vamos a mostrarlo así mejor. Bien, aquí podemos nosotros convertir esta fuente de corriente en fuente de voltaje para efectos del análisis. Entonces tenemos 90 miliamperios y 4000 ohmios. El voltaje sería igual a I por R. 0.09 amperios multiplicado por 4000 nos da 360 volts. Hagan ustedes la operación allá. Voy a hacerla aquí en mi HP 48. Entonces tenemos 0.09 amperes multiplicado por 4000 ohmios. Nos da 360 volts. Correcto. Tengo que verificar porque no sé si está bien lo que está acá. En esta fuente de 4000, perdón, esta fuente de voltaje es equivalente a esta fuente con este resistor en paralelo desde estos dos puntos. Desde estos dos puntos, que serían igual a estos dos puntos. O sea que el circuito este es equivalente a este circuito desde estos dos puntos. ¿Entiendes? Ahora podemos convertir, aquí tenemos dos resistores en paralelo. Podemos tomar uno de ellos para convertir esta fuente de corriente en fuente de voltaje. Bueno, olvidaba decirles que la flechita está indicando hacia arriba, por lo tanto aquí el positivo va hacia arriba, hacia este nodo. Entonces multiplicando 0.05 por 12.000 nos da 200. La flechita está indicando hacia abajo, luego el positivo va hacia abajo. El resistor de 12.000 quedaría en serie con la fuente de 200, pero perdón, aquí se tomaron los dos. O sea, 12.000 en paralelo con 6.000 da 4.000. Primero se convirtió este paralelo en una sola resistencia, un solo resistor. Luego se convirtió la fuente de corriente de 50 miliamperios por 4000 ohmios, nos da 200. Luego el resistor de 4000, que es el equivalente de estos dos, queda en serie con la fuente de voltaje. La fuente de 8 voltios con 1000 ohms queda donde estaba. Tenemos ahora un circuito más simple para trabajarlo, que este que tenemos acá.
Bien, estas dos fuentes de corriente, como veíamos ayer, están tomadas o están conectadas al mismo nodo, a los mismos nodos. Fíjense que este nodo es este mismo y este nodo es este mismo. Por lo tanto, aquí hay una corriente que baja y una corriente que sube en este caso. Podemos, como hicimos ayer, convertirla en una sola fuente equivalente de 40 miliamperios que va en dirección subiendo, porque esta es la mayor. También podemos hacer ese tipo de conversiones. Con las fuentes de voltaje en paralelo no podemos hacer nada, tendrían que estar en serie. O sea, si yo tuviera otra fuente aquí en serie, yo pudiera sumar los voltajes. Bueno, hay dos variantes de los circuitos eh, a analizar por la ley de corriente de Kirchhoff que debemos considerar. Una es cuando hay más de dos o más nodos. Por ejemplo, en este caso tenemos eh, uno, dos y tres nodos de más de tres elementos. Entonces, esto se resuelve con número de nodos menos uno, serían con dos ecuaciones. Habría que resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían BA, voltaje en el nodo A, y B sub B, voltaje en el nodo B. Hay otro tipo de circuitos, como este, por ejemplo, donde hay una fuente conectada entre los dos nodos. Permítanme encontrar el circuito acá. Bien, aquí les puedo mostrar, por ejemplo, este circuito. Este circuito tiene una fuente de voltaje conectada entre dos nodos, pero no tiene ningún resistor en serie, ¿se dan cuenta? Esto conforma lo que se llama un supernodo. Aquí hay un supernodo y la forma como se trata estos circuitos tiene una característica que hay que estudiarla con detalle. También en este circuito hay una fuente de corriente conectada entre dos nodos y no tiene ningún resistor en paralelo. Bueno, este está en paralelo, pero suponiendo que no lo tenga. Entonces configura lo que se llama una supermalla, porque hay una fuente de corriente que es común a dos mallas y no tiene resistor en paralelo. El tratamiento también de las supermallas es un tratamiento especial para poder hacer el análisis. Entonces yo los estimulo, les sugiero. Nosotros no vamos a llegar hasta el tratamiento del análisis de la supernova y la supermalla, pero sí les sugiero que ustedes investiguen el tema y lo estudien. Y si pueden hacer el análisis con este tipo de herramientas y tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto se la resuelvo. Entonces pasemos al circuito que teníamos anteriormente. Este que está aquí. Disculpen un poco está un poco borroso. Yo voy a tratar de irlo repasando aquí. Vamos a acondicionar un poco la luz acá. Se vea mejor. Ahora se ve peor. Bien, entonces aquí tenemos un circuito que tiene dos nodos, BA y B sub B.
Dentro de poco se va a acabar el tiempo, así que tendré que mandarles un nuevo link.